Nos encontramos con dos invitados de lujo, el doctor Luis Felipe Jiménez García y la doctora Lourdes Segura, quienes son profesores titulares de tiempo completo aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinadores del Laboratorio de Nanobiología Celular. ¿Cómo están, doctores? Doctor Felipe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Estamos aquí muy contentos con la visita que nos hacen. Fantástico, gracias por recibirnos, doctora Lourdes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. También muy contenta por estar aquí con estos preguntones. Hombre, sí, ya verán que sí, son unos preguntones porque de todo tienen algo para preguntar. Así es que estamos en el laboratorio de nanobiología celular y quizá lo que podemos comenzar preguntando es precisamente ¿qué se hace en un laboratorio de nanobiología celular? Sí, miren, ya ustedes saben la nanotecnología de qué se trata. Es la tecnología de lo pequeño. Nano es muy pequeño, más pequeño que la micra. Y en nanobiología es todo lo que las células y los seres vivos tienen de ese tamaño. Que hay muchas cosas, los organelos, las células y muchos procesos que hay en la naturaleza ocurren en ese tamaño. Entonces, de eso se trata la nanobiología, el estudio de los procesos de tamaño muy pequeño, muy pequeño, por ejemplo, para que todos los que nos están escuchando digan, ya entendí. Sí. Yo ahorita me quito un cabello, lo podríamos ver. Eso es grande para lo que estamos pensando. Un cabello es grande. Tomemos el siguiente ejemplo, una regla de 20 centímetros y tomen 1 milímetro. Sí. Imaginémoslo y pártanlo en 1000 pedacitos. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, ahora tomen uno de esos pedacitos y vuélvanlo a partir en 1000 pedacitos. Eso se llama un nanómetro. Y todo lo que pueda ser de un nanómetro, de 2, de 3 hasta de 100, eso es nanométrico, le llamamos. Es decir, es una milésima parte de la micra y la micra es la milésima parte de 1 milímetro. O sea, es muy pequeño. Sumamente pequeñititititito. Y entonces, ¿qué es lo que ven en este laboratototototote que es chiquitititititito? Sí, vemos la célula. La célula, como ustedes saben, es la estructura de la cual están formados los seres vivos y tiene muchas estructuras dentro, con las cuales se respira, se divide, etcétera. Entonces, todo lo que hay dentro de la célula lo estudiamos y principalmente nos enfocamos con las estructuras que son las más pequeñas de todas. Y les voy a dar un ejemplo, un nombre muy extraño quizás, pero común. El ribosoma. El ribosoma es una estructura chiquitita de 20 nanómetros con el cual todos los seres vivos del planeta producen sus proteínas. Con esa estructura la fabrican. Entonces aquí en el laboratorio estudiamos cómo es esa estructura en muchas especies, en plantas, en animales, en hongos, en bacterias, en todos los seres vivos que tienen esa estructura, por ejemplo. Lo cual es una cosa fascinante porque pensar que algo tan pequeñito como este ribosoma de 20 nanómetros contribuye a los seres vivos, que nosotros pues somos seres vivos y miren, no somos grandotes, ¿no? Y estamos hechos de mucha masa, bueno, unos más que otros. Yo que pone el microscopio. Exacto. Y entonces esa forma de mantenernos vivos tiene que ver con esas estructuras tan pequeñitas. Doctora Lourdes, ¿nos puede describir a grosso modo, de manera general, qué podemos encontrar en este laboratorio? Es decir, están las 4 paredes, el techo, pero ¿qué esperamos encontrar? ¿Esperamos encontrar animales, plantas o qué será? Bueno, además de microscopios, que son nuestros instrumentos principales, tenemos otros instrumentos que nos ayudan a procesar las muestras para hacerlas, cortarlas tan chiquitas y que puedan meterse al microscopio. Los microscopios necesitan que procesemos las muestras para que puedan observarse, no las podemos meter. Si queremos ver el ribosoma de una planta, no podemos meter la planta completa, la tenemos que rebanar tan chiquita que pueda meterse al microscopio y nosotros podemos encontrar ahí sus ribosomas, ¿no? Entonces,
van a encontrar instrumentos que sirven para cortarlas, para procesarlas, van a encontrar sustancias y algunos materiales de laboratorio comunes, como quizás ya conozcan, tubos de ensayo, probetas, matraces, ¿no? Fantástico, pues ya le estaremos preguntando más a detalle todo eso que vamos a ver que se usa aquí en el laboratorio, pero... Habíamos dicho, cuando vimos nanotecnología, que el microscopio que vimos todos en la secundaria o en la prepa había sido una revolución, porque nosotros creíamos que lo que veían nuestros ojos era el mundo que nos rodeaba y nada más. Y de repente el microscopio nos dijo, oigan, hay organismos más chiquititos que a simple vista no se ven. Y eso revolucionó las ciencias. Y ahora estamos ante estos microscopios que hacen más a detalle. Por ejemplo, estos elementos que no los veríamos ni siquiera en el microscopio. O sea, lo queremos más a detalle porque somos más metiches y queremos saber más y más. Pero, ¿como para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve que conozcamos esas estructuras? Bueno, hay un principio en la ciencia que es, si conocemos la estructura, podemos conocer la función. Y si conocemos la función, podemos generar alivio a enfermedades, producción de nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, la nanobiología, la nanotecnología y con el microscopio podemos conocer cómo está formada la materia viva, cómo tiene su estructura, y eso nos va a llevar a cómo es la función de la misma. Fantástico, pues bueno, ahora sí, arranquémonos con las preguntas de nuestros preguntones. Diego. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo existen los microscopios? Es una pregunta que voy a ilustrarles con un instrumento que les voy a enseñar. Tengo en la mano un microscopio que es muy pequeño, como ustedes lo ven. Este microscopio, que es un microscopio, Más o menos es una maderita como de 2 centímetros por 4. Más o menos son placas de metal y tienen en medio un agujerito donde hay una lente. Este microscopio fue inventado en el año 1670. Tiene muchos años de que fue inventado por un señor en Holanda que se llamó Anthony van Leeuwenhoek, y es considerado uno de los primeros microscopios inventados. Antes que hubo uno en el año 1665, que se considera el primero de todos, por un investigador, un científico de Inglaterra, que se llamó Robert Hooke. Los microscopios fueron entonces inventados alrededor de 1660, 1670. Y desde entonces, pues, han estado mejorándose cada vez. Vania. ¿Qué fue lo primero que se observó a través del microscopio? Esa es una pregunta muy bonita. Robert Hooke en Inglaterra, que es considerado el padre de la microscopía en el mundo, observó todo lo que se le presentó enfrente, desde un copo de nieve, pasando por un ojo de mosca, un aguijón de abeja, y para nosotros los biólogos, él fue el primero en observar en un pedacito de corcho las primeras células que se conocieron en la historia. Pero hizo tantas observaciones que publicó un libro con muchas observaciones, hormigas, insectos de diversos tipos y pasto, plantas, una gran cantidad, pero podríamos decir que una de las primeras cosas que vio fueron las cabezas de las hormigas. Y que además es fantástico porque este nombre de células precisamente tiene que ver con lo que él vio en esos corchos. Así es, muchas cosas que no se habían visto empezaron a observarse con el microscopio. Todos nosotros hemos oído de los eritrocitos o glóbulos rojos. Ellos fueron observados por primera vez con estos microscopios en aquellos años. Y hoy día Lourdes les va a enseñar una maravilla que es eritrocitos, como se observan con un microscopio muy potente, que es el microscopio de fuerza atómica. Un tipo de las células que tenemos en nuestra sangre, justamente. Sí, imagínense
la impresión cuando vieron por primera vez la sangre, que estaba formada de muchos pedacitos redondos que son los eritrocitos. Pues ya queremos conocerlos, pero antes tenemos que hacer un pequeñititititito corte comercial, microscópico totalmente. Quédense en la frecuencia del 90.5 en Radio Imagen o donde quiera que estén ustedes escuchándonos a través de esta frecuencia de Grupo Imagen Multimedia. Regresamos después de este corte de la UNAM y recuerden que nos pueden escribir para hacerle preguntas a nuestros expertos porque somos niños. Continuamos con los doctores Luis Felipe Jiménez García y Lourdes Segura. Hace un momento en el bloque pasado estuvimos hablando de la historia de la microscopía y se quedaron varias preguntas. Regina tenía una. ¿Cómo fue que se les ocurrió utilizar la ciencia del microscopio para la medicina? En realidad no es que se les haya ocurrido usar el microscopio para la ciencia de la medicina. El asunto es que cuando conocíamos los síntomas de una enfermedad, veíamos que tenía calentura o que tenías un dolor que tú podías decir que te dolía, pero no encontraban la respuesta a qué estaba provocando esa enfermedad. Tuvieron que ir más adentro y entonces vieron qué pasaba adentro de los órganos que estaban siendo dañados y tampoco encontraban nada. Tuvieron que ver, cuando no encontraban ninguna respuesta, utilizaron los microscopios para ver si ahí encontraban algún cambio que pudiera mostrarles qué es lo que estaba alterado. Y después, cuando aplican un medicamento, ven si eso se compuso o no se compuso, ¿no? Es una herramienta más en el área de la medicina. Va sumando al conocimiento. Fabricio. ¿Cuánto es la medida que se podía observar desde el primer microscopio? Muy pequeño, y muy pequeño, como dijimos, es 1/4 de 1 milímetro, 250 micras. Eso lo vio este personaje que mencionamos, que se llamó Roberto Hooke, pero después también fue observado por Antonio van Leeuwenhoek, que es un personaje muy famoso en libros y en revistas. Pero junto con la pregunta anterior, hubo un personaje en Alemania que se llamó Robert Koch, y él encontró, y creyeron que no estaba correcto, que un pequeño microbio que no se veía a simple vista, pero fue visto con el microscopio, producía una terrible enfermedad, que es la tuberculosis. Ese fue un descubrimiento tan importante de que los organismos que no se ven a simple vista, sino con un microscopio, podrían causar cosas terribles. Y entonces llevaban a producir un medicamento que la combatiera. Y justamente entonces Koch observó que la tuberculosis era producida por algo que no se veía antes de tener el microscopio a la mano, y así se van descubriendo nuevos mundos con nuevas herramientas. Y ahora estamos escuchando unas máquinas porque estamos en un cuarto que está dedicado a un microscopio, a uno solo, que nos pueden hablar un poquito de esta máquina en particular, doctores, porque no es el microscopio que vemos en los laboratorios de la secundaria, esos que todos hemos visto o que hemos visto en las películas. Este tiene otra forma. ¿Qué nos pueden decir de él? Quisimos mostrarles un microscopio del año 1670 para que lo comparáramos con uno de nuestras aulas, que son microscopios que usamos en las escuelas, y luego compararlo contra este microscopio grande que se llama microscopio electrónico. En México tenemos muchos de ellos. ¿Y qué pueden ver con un microscopio de estos? Cosas tan pequeñas que son más pequeñas que una bacteria, y pueden llegar a observar, si trabajan con mucho cuidado, algunos pocos átomos con este instrumento. Este instrumento, que se llama microscopio electrónico, tiene dos tipos de trabajo: el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. ¿Para qué queremos los dos? Para observar la parte de fuera de las muestras, de las células, y para ver la parte de dentro. Entonces, con las dos cosas ya tenemos
una visión completa de cómo es una célula. Más o menos estamos viendo una máquina que mide 1,50, 1,20 de largo. Más o menos tiene un tubo que serán 30 centímetros, 20 centímetros de grosor, y tiene unos, en la parte de abajo tiene un como visor, como el que cuando vamos a que nos revisen los ojos con el oculista, y el oculista se pone en esos visores. Pero al lado tiene una computadora, y supongo que lo que ven a través de esos visores ustedes, nosotros lo podemos ver en la computadora. Así es, en este laboratorio y en el mundo hubo dos etapas. Una, cuando la muestra se observaba directamente, no había cámaras digitales, aunque parezca mentira. Y este fue uno de los primeros microscopios electrónicos al que se le agregó una cámara digital, con lo cual ya podemos verlo en pantalla. Y se imaginan que eso, pues, trae también consigo el poder manejar imágenes que enviamos por teléfono, que mostramos en la televisión. Eso ha mejorado mucho. Este microscopio trabajó antes sin cámara y ahora trabaja con cámara. ¿Y qué es lo que ven aquí? Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla, que ustedes ven como estructuras largas que tienen como agujeros o estructuras redondas dentro, son bacterias. Las bacterias antes no se conocían porque no se veían, son muy pequeñas, pero con los microscopios de Leeuwenhoek, los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos, ahora los vemos con muchísimo detalle, como ustedes lo ven ahí en la pantalla. Tienen una cubierta muy gruesa, tienen estructuras redondas dentro, en fin, son muy complejas y con esto podemos estudiarlas mejor. Amaya. ¿Estos ¿Microscopios? microscopios son muy caros? Este sí es muy caro, no lo podría comprar una persona solamente. Por eso se reúnen muchas personas que trabajan en muchas universidades y que con ayuda del gobierno pueden comprarse. Este microscopio puede valer 5 millones de pesos. Y Diego dijo, ¡ay, qué barbaridad! Y se llevó sus manitas a la boca. Sí, como verán, tenemos uno en la facultad. Bueno, tenemos dos en realidad, pero que se han comprado durante mucho tiempo de esfuerzos por tener uno de ellos. Y este microscopio no le pertenece a una persona, le pertenece a la Facultad de Ciencias de la universidad, y ahí quedará para que lo sigan usando más personas. Diario lo usan estudiantes y maestros. Es un instrumento muy caro y se usa mucho. Amaya. ¿En qué año se inventó como microscopio? Perdón? ¿En qué año? Sí. Este microscopio se compró en el año 2000. Ustedes no habían nacido. ¿Y en qué año se inventó la tecnología de este microscopio? Los microscopios electrónicos se inventaron en el año 1932 y se han ido mejorando muchísimo. Este microscopio de aquí se compró en el año 2000, se trajo de Japón y se empezó a utilizar en la facultad en el año 2001. Y desde entonces se utiliza para estudiar células aquí en la Facultad de Ciencias. Que es justamente la imagen que tenemos ahí en pantalla. Regina. ¿A qué instituciones ayuda este microscopio o solo es para la UNAM? No, ayuda a muchas. A este microscopio han venido personas incluso de otros países, Estados Unidos, Filipinas, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Alemania, de Arabia Saudita, de muchos lados del mundo, pero también de otros países, de otros estados de la República. Ha venido gente de Veracruz, de Yucatán, y dentro de la Ciudad de México han venido muchos maestros y alumnos de universidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Politécnico Nacional. Es muy útil para todo el mundo. Está en la Facultad de Ciencias, pero lo utiliza mucha gente de muchos lados. Vania. ¿Hay microscopios más potentes? Sí, y veremos uno enseguida. Pero dentro de estos microscopios electrónicos hay unos que son una pequeña variante
con el cual pueden observar átomos. Son microscopios electrónicos se llaman de alta resolución. Y por ejemplo, tenemos varios en la Ciudad de México y uno de ellos está muy cerca de aquí, en el Instituto de Física de la Universidad Nacional. Y la Escuela México Nuevo vuelve a hacer presencia con Fabricio, que tiene otra pregunta. ¿Por qué se llama microscopio electrónico? Muy bien, Fabricio, pues es una pregunta sencilla pero muy impresionante. Los microscopios en general se clasifican en 3 partes. Un microscopio óptico, ese usa lentes de vidrio y luz para observar. Y hay muchos tipos. En el año 1932 se inventan los microscopios electrónicos que usan lentes que se llaman electromagnéticas, pero son lentes. Y usan en lugar de luz un rayo de electrones con el cual se produce la imagen. Esos son los 2 tipos. El tercer tipo es muy reciente y es el que vamos a ver después de él, que se llaman microscopios de barrido por sonda, uno de los cuales es el microscopio de fuerza atómica. ¿Qué podemos ver con un microscopio de fuerza atómica? Podríamos ser capaces de ver átomos y los átomos dentro de la célula. Diego. ¿Cuántos microscopios inventaron? Bueno, Diego, esa es una pregunta complicada, pero podemos resumirla. Microscopios ópticos, electrónicos y de fuerza atómica, 3. Y de cada uno de ellos se han inventado muchos. Por ejemplo, en el microscopio óptico existen microscopios con nombres raros. Microscopio de campo claro, microscopio de contraste de fases. Podríamos decir que se hayan inventado unos 20 tipos de microscopios. Justamente al escuchar esta historia de los microscopios y la tecnología de los microscopios, pues ya estamos en la promesa de que vamos a ver uno de los más avanzados, pero eso será después de este corte, porque hay que ir a un pequeño corte, pequeño, microscópico, y regresar a Preguntamos por qué somos niños. Estamos porque somos niños, estamos en la Facultad de Ciencias y estamos hablando de microscopios con el doctor Luis Felipe Jiménez y la doctora Lourdes Segura. Antes hablamos del microscopio electrónico. Lo veíamos ahí como una máquina grande, casi como si fuera un cañón prácticamente parado. Exacto. Y ahora vemos un microscopio que se parece, sí, un poquito más a los que hemos visto en las escuelas. Tiene sus visores, una cajita. Doctora, ¿qué microscopio es este? ¿Qué nos puede contar de él? Bueno, en realidad el microscopio que describiste no es el microscopio de fuerza atómica, es el soporte de un pequeño cabezal que se ve aquí metálico y que tiene un tubo en la parte de abajo. Es un cabezal, como hexagonal, que tiene en la parte de abajo un tubo que está soportado por un microscopio óptico nada más como auxiliar. Entonces, en realidad este microscopio es un microscopio muy chiquito comparado con el que ya vieron, pero es un microscopio muy potente y se llama microscopio de fuerza atómica. Pero aunque sea más pequeñito, es el jefe de jefes de los microscopios. Porque en él, ¿qué podemos ver, doctora? También podemos ver la estructura de las células, podemos ver moléculas, podemos ver átomos. Se utiliza mucho en la ciencia de los materiales para ver cómo están arregladas las estructuras, pero aquí en la Facultad de Ciencias, en este laboratorio, nos interesa conocer el interior de las células, como ya vieron ustedes. Entonces aquí lo utilizamos para ver células y sus componentes. Por ejemplo, la diferencia entre un grafito que está en el lápiz y el diamante se podría ver aquí porque es una cuestión de estructura a nivel molecular y atómico. Sí, pero creo que es más útil un microscopio como el que ya les mencionó Luis Felipe, el de alta resolución. Este microscopio funciona diferente. A los otros microscopios se utiliza una fuente de iluminación o de radiación que incide sobre la muestra y las lentes forman la imagen. Aquí la imagen se forma con una aguja muy fina, tan fina como podamos hacerla, y entonces teóricamente podríamos tener un átomo en la punta y recorrer átomo por átomo en la superficie de la muestra. Entonces vemos la superficie de las muestras y el detalle que nos permita ver o recorrer esa aguja, ¿no? Imagínense con sus manos recorrer un objeto y cómo se forma esa imagen, aunque tuvieran los ojos cerrados, cómo se forma esa imagen de lo que sus manos sienten. Esto hace la aguja, obviamente, a una escala muy, 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 muy pequeña.
Wow. Por ejemplo, esa rana que todos vimos en el laboratorio, en la secundaria, si la pusiéramos en este microscopio, ¿qué veríamos de esa rana? Pues sería muy difícil meterla. Bueno, pero en realidad un le dedito de la rana. podríamos tomar una rebanada del dedito de la rana y ver la superficie de la rebanada. Y entonces veríamos cómo están arregladas sus células. O bien, lo que en algún momento pudimos hacer es tomar una gota de sangre de la rana, embarrarla en un portaobjetos de vidrio, que es una laminilla que le llamamos en el laboratorio, y observar las células que están sobre la superficie del vidrio, como lo que ustedes ven en la pantalla. Son las células de la sangre que tenemos todos los organismos que tenemos sangre, lo que le da el color rojo a la sangre. Pues cada una de esas que parecen donitas es lo que se llaman eritrocitos. El hoyo que está ahí es porque perdieron todas las estructuras casi, y el hueco que dejó la estructura más grande, que le llamamos núcleo, que es donde está todo el material genético, dejó ese pequeño orificio y le da ese aspecto, ¿no? Y la otra célula es una célula que tiene que ver con cuando ustedes se defienden su cuerpo se defiende de las enfermedades, le llaman el sistema inmune, ¿no? Esas células son las que nos ayudan a defendernos de algún parásito, alguna bacteria, algún virus. Esas células responden para defendernos a esos ataques. Muy bien. Regina ya tiene una pregunta. ¿Cuánta energía consume este microscopio? Este microscopio no consume demasiada energía porque no requiere grandes cantidades de luz. No hay una fuente de radiación. Utiliza la energía que gasta, es la energía que requiere una computadora y algunas lámparas, lo que gastarían algunas lámparas. A diferencia del otro microscopio que sí requiere de alto voltaje, este no requiere de mucha energía porque todo funciona con una computadora. Fabricio. ¿Cuál es la importancia de la microscopía en nuestras vidas? Mucha, porque es una herramienta que nos permite entender las funciones de lo pequeño, que pueden ser las células que forman tu cuerpo o las de cualquier otro organismo. ¿Qué organismos se pueden ver? ¿Qué organismos? Pues cualquier organismo que yo pudiera procesar, cortar y luego ver la superficie de sus cortes. Entonces, si yo conozco las técnicas que se necesitan para rebanar las muestras, con esa estrategia yo puedo meterla al microscopio. Otra pregunta por acá de Amaya. ¿Cuál es lo más impresionante que ha visto? Con este microscopio, digamos que no lo hemos producido aquí, pero lo que más me ha impresionado que se ha producido con este microscopio son moléculas moviéndose una con otra e interactuando y produciendo proteínas o moléculas. Entonces, no veo mucho la estructura de las moléculas quizá, pero el hecho de que se estén moviendo e interactuando es lo que más me ha impresionado. Fabricio. ¿En este microscopio se pueden observar virus y átomos? Sí podrías observar virus y átomos, si tienes la aguja suficientemente pequeña para barrerlos. Porque justamente lo que vemos aquí en esta imagen que nos describió doctor al principio, imaginen ustedes como un paisaje con pequeños volcancitos, que esos serían los eritrocitos, y luego en medio como una gran plataforma, que sería la otra célula, el otro tipo de célula del sistema inmune. En esta imagen, ¿como de qué tamaño estaríamos viendo los virus, si es que los hubiera? Sería como quizás la centésima parte o aún más pequeños, porque es una imagen de bastante gran aumento, digamos, estamos con 40 micras cuadradas, ¿no? Las micras que ya les mencionó Luis Felipe. Es decir, que si en esas células que son como un volcancito hubiera virus, lo veríamos que como una casita en la montaña. Sí, muy pequeña, sí. Tenemos más preguntas. Sí, Vania. ¿De niña imaginó trabajar en esto? No, la verdad no. En realidad la biología es tan grande que nunca me imaginé que yo estaría viendo algo tan chiquito. Diego. ¿Cuáles ejemplos de medidas hay? ¿Ejemplos de medidas? Como que microscopio. Con este microscopio. Bueno, este microscopio, a diferencia de los otros también, me da medidas de qué tan largo y qué tan ancho es, pero también qué tan alto es. Entonces,
me permite observar, como ven en la imagen, una estructura tridimensional, ¿no? Entonces, lo más alto que puede ver este microscopio es alrededor de 5 micras, que es muy, muy pequeño, ¿no? Amaya. ¿Qué otras carreras utilizan estos microscopios? Química, física, ingeniería, creo yo que serían como bueno, aquí tenemos otra que se llama física biomédica, que también requeriría esta información, todas las ciencias materiales, entonces tiene que ver mucho con la química y la física, fundamentalmente, además de la biología. Claro, prácticamente toda la ciencia puede hacer uso de herramientas tan poderosas como esta. Que me gustaría agregar que también, por ejemplo, la historia y el arte. Conocemos gente que trabaja con obras de arte y utiliza este tipo de microscopio. Por ejemplo, ¿qué Eh, utilidad le da? ¿Para restaurar una obra de arte y ver los materiales? Incluso para detectar si realmente esa obra de arte es auténtica o qué técnicas. El azul que utilizaron los mayas en sus murales se denomina azul maya y tiene una estructura nanoestructurada y por eso ha sido tan resistente a lo largo de los años. Pues esa estructura de la pintura que usaron los mayas se describió no con este microscopio, pero sí con microscopios tan potentes como este. Fabricio. ¿Y la arquitectura? La arquitectura podría estar relacionada con los materiales que se utilizan para pintar, lograr pinturas muy resistentes al desgaste, por ejemplo, ¿no? Tenemos otra pregunta de Regina. ¿Y cada carrera tiene su microscopio o tienen que venir aquí para verlo? No, cada facultad que requiera de este microscopio es probable que tenga uno al menos, ¿no? Nosotros tenemos 2 aquí y los utilizamos para el área de biología, pero también los pueden usar los físicos, los matemáticos. Y en química tienen en la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y estamos a punto de terminar esta visita que hicimos al laboratorio, pero Amaya dice, antes de irnos, yo no me quedo con la duda. Claro que no, en este programa nadie se queda con la duda. ¿Cuáles son las ventajas de usar estos microscopios? ¿Este en particular? Bueno, este microscopio tiene la ventaja de que no necesito un aparato tan grande como el que ya vieron, porque no necesita una bomba de vacío ni tanta energía. Y además puedo ver las muestras sumergidas en líquido. Podría estar viendo células vivas. Diego. ¿Cómo le agregaron el nombre atómico a ese microscopio? Bueno, lo agregaron porque por esto que ya les había mencionado también Luis Felipe y yo, que si tenemos una punta, en la punta tenemos un átomo, puedo estar viendo átomo por átomo en la muestra. Y como aplico una fuerza, que es como si yo arañara la forma en que funciona el microscopio, es como si yo la arañara, puedo detectar qué tantas diferencias atómicas hay si tengo esa punta, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta más de Regina. Este microscopio lo que muestra es exacto o como un aproximado. Exacto, cada punto lo mide como una medida precisa de qué tanto sube, baja, se mueve en un sentido y en el otro, ¿no? Lo largo, lo ancho y lo alto lo mide punto por punto y así lo grafica, ¿no? No hay opción a error. Bueno, obviamente se requiere de una calibración que hace un técnico y lo que la computadora procesa, pues siempre va a haber algún rango que pudiéramos tener algún error, pero sí es muy preciso. Del mismo modo como con una regla en la escuela medimos una hoja de un árbol, con este podríamos medir células, o sea, decir exactamente cuánto mide. Sí, podríamos ver, nosotros hemos visto imágenes de los estomas, que son las 2 células que se abren y hacen un orificio por el que se hace el intercambio de gases y las plantas respiran o sacan sus toxinas, por ejemplo, ¿no? Qué fantástico todo esto que nos han mostrado, doctores. Y pues agradecemos muchísimo a los doctores Luis Felipe Jiménez, doctora Lourdes Segura, del Laboratorio de Nanobiología Celular de la Facultad de Ciencias Viva de la UNAM,
que nos recibieron aquí y nos explicaron todo esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y de veras es mucho gusto poderlos recibir, en especial a Vania, Regina, Diego, Fabricio y Maya, que sí, vaya que preguntan, pero hemos pasado un rato tremendamente agradable. Muchas gracias. Sí, yo también agradezco su visita y tanto interés que mostraron por estos instrumentos. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, muchísimas gracias a toda la Facultad de Ciencias, que es un honor estar aquí y que estos laboratorios pertenezcan a la UNAM y que sean de México para beneficio de tantas personas. Pero antes de irnos al corte, porque Miss Merab dice, yo también quiero, Regina, Diego y Fabricio quieren mandarles saludos. Les mandamos saludos a toda la Escuela México Nuevo. Y que estén muy bien ahí. Y que vengan mucho al programa. Y esperemos que les haya gustado este programa y que algún día lo visiten. Sí, por supuesto. Y Amaya dice, yo también quiero mandar saludos a la familia. Le quiero mandar un saludo a mi abuelita y a mi abuelito que en este mes de abril cumplen años. Muy bien, pues a toda la escuela, a los abuelitos y a todos los que nos están escuchando les mandamos un saludo y nos vamos a un corte comercial en este programa que se llama Preguntamos Porque somos niños. Estamos de regreso en Preguntamos por qué somos niños y ya saben que estudiar es algo padrísimo. Yo creo que nunca debemos de dejar de estudiar, así vayamos en el nivel que vayamos, en la escuela que estemos. Siempre estar estudiando y aprendiendo es una cosa maravillosa y tenemos una gran aliada y ella es Merab Gobea. ¿Cómo estás, Miss Merab? Hola, Clau, muy bien, muy contenta. ¿Y tú? Muy bien, también muy contenta. Hoy nos vienes a hablar de un tema que creo que todos hemos enfrentado en la escuela como alumnos o nos ha pasado como papás. Cuando llega tu hijo y te dice, es que Paquito me pega todos los días en la clase. O que yo cuando era niña, yo tenía a un compañero, lo recuerdo muy bien, René y Saúl, que me torcían el brazo. Esta cosa que decimos, hacernos manita de puerco, pues hasta ver cuándo me lo rompían. Y entonces son niños pegalones que te pegan, que todo lo piden con golpes, que te piden la pluma y el lápiz, pero te golpean, te lastiman. Y de repente, cuando te lo dice un hijo pequeño, pues dices, bueno, es que es entre pequeñitos, es entre niños. ¿Qué papel debe de asumir el profesor que está al frente del grupo cuando pasan estas cosas? ¿Qué papel debemos de asumir los papás ante nuestros hijos? Porque son nuestra responsabilidad de cómo se comporten. ¿O lo hablamos con los otros papás? ¿Lo hablamos con la maestra? ¿Qué hacemos? Entrar en round, ¿no? Y suena la campanita. Bueno, es real que conforme nuestros hijos crecen o nuestros alumnos crecen, van aprendiendo y reconociendo y canalizando lo que ellos sienten. Y es muy importante saber qué es lo que hacen ellos cuando experimentan diferentes situaciones. Entonces, en este caso sería importante saber bajo qué contexto los niños están pegando. Si es porque a lo mejor no están obteniendo lo que ellos quieren, o si es porque a lo mejor vienen enojados con el compañerito y entonces se desquitan con el más chiquito, o si es algo que están viviendo en casa y entonces lo están como reflejando. Porque así como hay niños que socializan cantando, bailando, haciendo cosas graciosas, platicando hasta por los codos, bueno, hay niños que se enojan, avientan, gritan, y no solamente a sus compañeros, sino a las maestras, ¿no? Aunque seas la maestra y seas la figura de autoridad, bueno, el niño te pega si está como muy enojado y no logra realmente canalizar eso que está sintiendo, ¿no? Y bueno, no es que existan cosas buenas y malas o conductas buenas y malas, ¿no? Pero sí son conductas que de pronto pueden llevarlos a problemas más graves y ya de ser un problema de niños a ser un problema con papás o convertirse en un problema de escuela, y entonces eso no pinta para nada bonito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tips podría dar si nuestros hijos son como estos niños pegalones? O si vemos que muestran de pronto como actitudes agresivas. Primero que nada es como revisar nuestro comportamiento y la manera en la que nosotros como papás estamos expresando lo que sentimos y lo que pensamos.
no sé si de pronto has visto en las redes sociales la imagen donde hay como un papá gritándole a la mamá gritándole al hijo y el hijo Sí. gritándole a su osito Un de peluche ejemplo que o su mascota. desafortunadamente se repite. Entonces, primero que nada, antes de regañar a nuestro niño, tendríamos que hacer como un análisis de qué conducta nosotros estamos mostrando. Si vamos manejando y alguien se nos cierra y lo primero que hacemos es gritar, tocar el claxon o mostrarnos como molestos, no estamos dando un buen ejemplo. Ya habíamos dicho que no buscamos papás perfectos, pero sí papás ejemplares. ¿No? Y uno es ejemplo de lo que uno quiere dar. No estamos diciendo que sea bueno o malo, simplemente tu hijo va a repetir. 2, Son espejo de nosotros. son espejo de nosotros, son nuestro reflejo. 2, enseñar que la agresión no es la forma correcta para conseguir lo que uno quiere. ¿Y eso cómo podemos enseñarlo? A través de películas, o si vemos, por ejemplo, que de pronto en la calle alguien se cierra, alguien grita, o empieza a haber como una situación donde empieza a haber agresión, podemos utilizarlo para decirle, ¿ya ves qué ocurrió? Y cuestionar al niño. Cuestionarlo para llevarlo a la reflexión. Es súper importante que nosotros no le demos la reflexión al niño, sino que permitamos que el niño genere sus propias conclusiones, porque así nosotros también vamos a saber qué está concluyendo. Y si le damos como la moraleja, pues tampoco le estamos dando mucho chance de que piense. Hay que guiarlo más. Eso, dijiste la palabra clave, guiar. Creo que los papás somos eso, la guía. 3, resolver los problemas de una manera creativa e incluso divertida. Si nuestros hijos nos ven haciendo determinada acción, será más fácil que ellos aprendan a hacerlo. Por ejemplo, algo que me funciona desde el punto de vista como mamá, de pronto el otro día veníamos en el Metrobús, mi hijo y yo, y en asientos separados, juntos, pero él en el suyo y yo en el mío. Y había una señorita que iba parada. Entonces, en automático le dije, ¿qué te parece si te cargo, te sientas junto a mí y permitimos que la chica se siente? Y me dijo, sí, mamá, ok. Ya, nos sentamos y voltea y me dice, mamá, ¿eso que hicimos fue amable? Y le dije, sí, es ser amable. Y me pregunta, ¿por qué lo hicimos? Porque yo entiendo por qué lo hicimos, pero él no. Él simplemente sabe que la acción es amable. Y entonces le expliqué, le pregunté, ¿por qué crees que lo hicimos? Y me dice, pues para que ella pueda sentarse. Y le dije, ¿y por qué crees que es importante que ella pueda sentarse? Y me dice, porque tal vez viene cansada, ¿no? Y la señorita se venía riendo. Entonces le dije, es amable. Después de que escuché lo que él había concluido, le dije, es amable porque también hay que pensar en el otro. Y si nosotros podemos sentarnos juntos, no nos cuesta nada, podemos darle el asiento y ella puede también ir sentada hacia donde sea que ella vaya, es amable. Ponernos en los zapatos de los demás, del otro. Justamente. Y le dije, y además, esto lo tienes que hacer no solamente con la señorita, sino si ves alguna persona mayor, si ves alguna persona embarazada, si ves, no sé, a lo mejor alguien que esté lastimado, con muletas. Entonces, en ese momento, a lo mejor yo no tengo que explicarle, mira, los asientos de adelante son para las personas que tienen ciertas características. Pero el ejemplo ya se quedó en su cabeza. Y entonces llega a la casa y le dice al abuelo, abuelo, hoy fui amable. Y yo creo que eso se quedó en su cabeza todo el día. ¡Qué bonito! Esa es una experiencia linda que de pronto vale la pena como compartirlo, porque los papás preguntan, ¿y cómo le hago? Así, en la vida diaria. Utiliza ejemplos que ocurran en la vida diaria para llevar a cabo la enseñanza que tú quieres. A veces pasa, fíjate, a mí, yo soy muy metiche. De repente veo actitudes en la calle y no me puedo meter porque me metería en un problema, pero a veces me dan ganas de hacerlo. Cuando los niños empiezan a caminar, van con sus pasitos y de repente los papás, no quiero juzgar, pero por las prisas, por cómo vivimos quizá en las grandes ciudades, si el niño se tropieza, la mamá o el papá o el adulto lo jalan del bracito y le dan de nalgadas que porque tropezó. Exacto, eso es agresivo. Eso es violento. ¿Qué estaríamos esperando de ese bebé o ese niño que está aprendiendo a caminar cuando esté en el preescolar o en la primaria? Que algún compañero se tropiece, choque con él porque venga distraído y en automático suelte el golpe. Claro. Y eso me lleva a mi punto número 4, que es fomentar la amabilidad, los buenos modales y el buen trato. Porque empieza en casa. Ya lo hemos platicado antes, que lo que queramos que nuestro hijo sea, tenemos que fomentarlo en casa. Y 5, para cerrar, es pedir ayuda en caso de que la situación nos sobrepase.
porque en algunos casos la agresividad es una señal de que nuestro hijo enfrenta otros problemas. Nuestro hijo o nuestro alumno o el niño que estamos viendo a lo mejor no sabe cómo controlar alguna situación que está viviendo en casa que no está en sus manos. Entonces sí es importante que si como papás vemos, bueno, es que yo soy amable, yo a lo mejor tengo errores como todo papá, pero intento dar un buen ejemplo, en casa no vemos películas ni videos ni nada que tenga que ver con agresión, ¿por qué mi hijo lo está manifestando? Creo que sería un buen punto para pedir ayuda externa. Yo soy de la opinión que las películas y los medios de comunicación en general no somos quienes fomentamos la violencia. Seguramente ya traes un historial y quizá detonen ya una historia que hay atrás, ¿no? Pero suele pasar en las escuelas, cuando tú hablas con los directivos, oigan, a mi hijo le están pegando tal compañerito, y te dicen, es que tiene muchos problemas en casa. Y mi respuesta de mamá era, Pues ¿y sí, yo por qué pero- tengo que pagar las consecuencias? Mi hijo tiene que ser agredido porque en una casa hay problemas. Entonces sentémonos todos los adultos y resolvámoslo como adultos, independientemente de que después hubiera un seguimiento. Y creo que las escuelas lo saben y por eso generan los talleres o cursos de talleres para padres o escuela para padres. Sin embargo, Clau, a veces creo que quienes están ahí son los que menos necesitarían estar ahí. O sea, que van los papás de los chicos que, pues, sí tienen problemas porque todo niño tiene problemas, ¿no? Pero los papás de los niños que se sienten abandonados, los papás de los niños que son pegalones, los papás de los niños con bajo rendimiento, son los que no están ahí porque están trabajando, están en junta, están haciendo, no tienen tiempo y realmente eso es lo que refleja el bajo rendimiento, la agresividad, el no querer hacer las cosas. Entonces, invito a los papás que nos escuchen a participar en esas pláticas o en esas conferencias que las escuelas organizan con especialistas, porque siempre tenemos algo que aprender, Clau. Sin duda, sin duda. Yo creo que decir, yo soy un papá maravilloso, excelente. Yo empecé esta plática diciendo, es maravilloso aprender y conocer, no solo meternos a los libros, ir con nuestro hijo a la biblioteca, que es algo que los invito a todos, que digamos por qué pasan estas cosas y demás. También los especialistas, aunque yo ya me crea titulada y con 2 doctorados de papá, eso es imposible. Todos los días estamos aprendiendo de nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Y como tú dices, justamente es fomentar eso en nuestros hijos, que todos los días vean que pueden aprender, porque seguramente hay algo nuevo. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste con nosotros, Miss Merab. Muchas gracias. Un a ti, teléfono Clau. donde te puedan contactar. 5259-9295 en Facebook a través de, Miss Merab o en nuestro Facebook, porque somos niños, nos pueden mandar un mensajito y con gusto contestamos, Clau. Mil gracias.